Vamos con el segundo vídeo del día, hoy viernes 1 de abril, con bastantes cuestiones que comentar. Y ya estáis viendo en pantalla las declaraciones de Manuel Gavira, actual portavoz de Vox en Europa Press. En abril habrá novedades sobre adelanto electoral y están preparados para ganar. Ya lo comentamos ayer, las informaciones que nos decía Voz Populi de un posible adelanto electoral de las elecciones andaluzas, que lo que es evidente es que va a ser el próximo escenario electoral aquí en España para el mes de junio. Ya nos está diciendo, también informando Manuel Gavira, que en abril puede haber novedades. De hecho, si las elecciones al final son en junio, por supuesto, tienen que ser convocadas en este mes de 2022, en el cual empezamos hoy viernes, y por supuesto no hay que descartar, como digo, esa convocatoria electoral desde propias filas del Partido Popular Andaluz, que ya dejan bien claro que la legislatura está agotada y que es cuestión de tiempo que esas elecciones se convoquen. Desde Vox, que llevan pidiendo elecciones desde hace meses, porque como siempre contamos aquí, la realidad política no se encuentra reflejada en el Parlamento y la situación de Ciudadanos es muy tensa, con un grupo parlamentario completamente roto, y por supuesto que Vox sale a ganar las elecciones. Lo que siempre hemos dicho, el actual Parlamento andaluz no refleja la realidad política de esa comunidad autónoma. Ciudadanos no es un socio de fiar, y por supuesto Vox, con Macarena Olona como candidata, que es cierto que todavía no se ha oficializado, pero va a ser la candidata en esas elecciones, por supuesto, claro que hay que salir a ganar y por lo tanto a formar parte del próximo gobierno de Andalucía, y si no, al menos forzar una gran coalición Partido Popular, Partido Socialista o PSOE-PP, que eso evidentemente dispararía a Vox a nivel nacional y en futuras citas electorales. De hecho, a raíz de ello, de esta cuestión, nos decía el medio progre La Marea: Vox prepara el asalto a Andalucía, porque como digo, próximo escenario electoral, en próximas semanas, en próximos meses, y hay que estar preparados al 100%, y nos hablaba precisamente de algunos sondeos y de algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, lo que ocurriría en unas elecciones andaluzas, pero en unas elecciones generales, que esto lo comentaba Electomanía, cómo ganaría Vox con 22 diputados, 19 el PSOE, 14 el PP, 6 Podemos. En el caso de unas elecciones generales en Andalucía, por supuesto, Vox sería primera fuerza política. De hecho, según el último sondeo de Electomanía, ganarían en 6 de las 8 provincias. Ahora bien, ¿se puede hacer una cierta extrapolación a unas elecciones autonómicas? Por supuesto que sí, siempre evidentemente con dudas, sabiendo que unas elecciones generales y unas elecciones autonómicas no se vota lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero algunos datos de elecciones autonómicas: por ejemplo, el 10 de noviembre de 2019, de generales, Vox sacó un 15,2% de los votos a nivel nacional, llegó casi al 21% en Andalucía, apenas 7.000 votos del Partido Popular. En Almería tuvo el 27% de los votos y estuvo por delante del Partido Popular, también por delante del Partido Popular en Huelva y Sevilla, y en el resto muy cerca del PP. Y 6 meses antes apenas había obtenido el 13,4%, y en las autonómicas de 2018 un 11%. O sea, fijaos el crecimiento destacado de Vox. En esas primeras elecciones autonómicas de 2018 tiene un 11% de los votos en Andalucía. 4 meses después, en las generales de 2019, llega al 13 y pico por ciento, y en la repetición, 6 meses después, en el mes de noviembre, que llega prácticamente al 21% de los votos. Por lo tanto, un crecimiento bastante destacado, ¿no? Desde aquella primera campanada que el partido no ha hecho más que crecer. Por ejemplo, algunos datos en Castilla y León. El 10 de noviembre Vox tuvo el 16,8% frente al 12,3% en abril, por lo tanto creció, y en esas pasadas elecciones autonómicas prácticamente el 18%, ¿no? Casi el triple de lo que tuvo en 2019. Por lo tanto, si a nivel autonómico en Castilla y León Vox consiguió un 18% de los votos con un candidato desconocido a un mes antes, como era Juan García Gallardo, en una comunidad autónoma en la cual el PP tenía mucha fuerza por llevar mucho tiempo gobernando, las redes clientelares, la paguita, la subvención, etcétera, etcétera, se consigue el 18% de los votos, por supuesto, en unas elecciones autonómicas en Andalucía, claro que Macarena Olona va a conseguir ese dato y muchísimo más, muchísimo más. De hecho, lo mínimo es el 21% de los votos que tuvo en las últimas elecciones generales en Andalucía, pero por supuesto su representación va a ser mucho mayor, ¿no? Por tanto, Juanma Moreno, que normal que se sienta inquieto, y cuando la oposición le pregunta si está dispuesto a gobernar con Vox, que el presidente no contesta. Claro que prefiere seguir gobernando con Juan Marín, pero
Es una pregunta que de hecho debe de responder antes o después Juanma Moreno, para que el electorado lo sepa. ¿Qué vas a querer hacer en Andalucía? Porque la chorrada esa de gobernar en solitario, como quería Mañueco, no hay quien se lo crea. Porque ni Mañueco, ni Moreno, ni ningún varón territorial más allá de Ayuso va a sacar lo que tuvo Ayuso proporcionalmente hablando, que se quedó a nada de la mayoría absoluta. Por tanto, aunque nos vaya a decir ese argumento de gilipollas, no, yo intentaré sacar casi mayoría absoluta, que no va a ocurrir, lo que tiene que hacer Juanma Moreno, por supuesto, es decir abiertamente qué es lo que quiere hacer y con quién quiere pactar. Si con el PSOE de Juan Espadas o con Vox y Macarena Olona. Y lo tendrá que decir, por supuesto, antes de las elecciones y antes de la campaña electoral. Por cierto, más cosas que hemos hablado antes de Maño con un instante. Tema de Castilla y León, ¿no? Porque Juan García Gallardo está poniendo un poco nervioso, ¿no? Al Partido Popular. Está asustando un poco a Mañueco. Y ya nos decía Diario Público cómo Vox agua la fiesta a Mañueco al impedirle tomar posesión antes de la proclamación de Feijóo como líder del Partido Popular, cosa que me parece muy bien porque estamos dando cuenta cómo Vox está apretando al Partido Popular, y algo que no quería el PP ni en pintura, y era que la investidura se atrasase hasta después de que Feijóo fuera proclamado presidente, ¿no? Para esa foto Santiago Abascal Feijóo, pues al final Abascal y Vox se ha salido con la suya y no tenemos investidura hasta, como digo, pues ese nombramiento de Feijóo, que va a ser este fin de semana en el Congreso Extraordinario del Partido Popular. Por tanto, los de Abascal, que han querido tensar la cuerda, ¿no? Presidencia de Cortes, vicepresidencia, 3 consejerías. Hay que ver, eso sí, el contenido de la vicepresidencia de Juan García Gallardo, y encima ahora pues atrasando esa investidura para tener esa foto con Feijóo. Nos decía Diario Público ese verdadero dolor de cabeza para Mañueco con ese pacto con Vox, que por supuesto al Partido Popular no es que le vaya a salir muy bien, y a mí me parece muy bien, valga la redundancia, pues que Vox esté apretando lo máximo posible, que apriete todo lo posible a Mañueco para, por supuesto, conseguir, pues bueno, el máximo poder político, también legislativo, presupuestario, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que esas 3 consejerías son claras. Hay que ver el contenido político de la vicepresidencia de Juan García Gallardo, y como digo, hay Vox tensando la cuerda, ¿no? Para que la foto pues o para que la investidura sea lo más tarde posible, ¿no? O haya que esperar, mejor dicho, al nombramiento de Feijóo para esa foto en plan Santiago Abascal, aquí estamos nosotros dominando al Partido Popular, cosa que por supuesto me parece muy bien. Por cierto, que no solamente Juan García Gallardo y Vox están asustando a Mañueco, también a las femiprogres. Sí, el feminismo de Castilla y León se manifiesta contra Vox por el retroceso en igualdad. Queremos decirles que estamos aquí, nos han montado una manifa en Valladolid, mañana sábado 2 de abril, las del Chiringuito, que están diciendo que por favor, madre mía, Vox en el gobierno, a ver de qué vamos a vivir, porque ya no vamos a poder vivir del cuento, ¿no? Nos decían las charos que es una mala noticia, nos aterroriza la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León, dice que nos jugamos la democracia, ¿no? Claro, democracia para ellas me imagino que será cobrar del erario público, porque es lo único que está en juego, evidentemente, la subvención. Pero bueno, total. Y bueno, que ni un paso atrás en nuestros derechos, ¿no? Como lema para esa manifestación que nos han convocado mañana sábado. Por supuesto, luego sales ahí, preguntas qué derechos y no te saben contestar, porque obviamente todos los derechos para empezar están ya garantizados en nuestra norma suprema, como es en la Constitución o la Constitución y distintas legislaciones ordinarias, ¿no? Pero bueno, luego dice esta tía, esta del Chiringuito, ¿no? Que claro, va a tener que dejar de vivir del cuento, que saldremos a la calle siempre que se vulneren nuestros derechos, ¿no? Pues fíjate qué curioso que los derechos de las charos no están siendo vulnerados, pero ¿sabéis qué derechos se están vulnerando? Sí, los derechos de la tercera fuerza parlamentaria, los derechos de Vox, porque por ejemplo, la Complutense cancela un acto de Ortega Smith al que el dirigente de Vox anuncia que asistirá esta tarde, creo que empieza a las 5 de la tarde o a las 6, se espera un poco de movida en la Universidad Complutense porque se había organizado un acto al cual había sido invitado Javier Ortega Smith y digamos que el decanato, el rectorado o el órgano institucional de la universidad, no sé cuál es, pues se ha indignado mucho y dicen que no, que por favor, que Vox no puede estar en la universidad, no sea que los alumnos vayan corriendo a decirle, Vox, por favor, entrad ya de una vez en la universidad, que no quiero más adoctrinamiento progre, que es lo único que saben hacer las universidades públicas en este país, no saben hacer otra cosa. Bueno, pues esta es la democracia, este es el pluralismo político que defiende esta gentuza, ¿no? Por supuesto, Javier Ortega Smith, claro que va a ir. Las universidades españolas tienen que recuperar la libertad frente a los totalitarios y los mediocres, y en este caso le ha invitado a una plataforma 711 por la reconquista cultural hoy 1 de abril a las 6 de la tarde en la Facultad de Políticas de la Complutense en el campus de Somosaguas. Y bueno, vamos a ver al final qué es lo que ocurre, porque Javier Ortega Smith va a ir. En principio esa concentración se va a hacer aunque sea fuera de un edificio universitario, y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo conozco a mucha gente
que va a estar esta tarde por ahí. Ya les he pedido material en el caso de que se líe o de que se monte alguna movida, y por supuesto comentaremos mañana en vídeo lo que ocurra. Pero ahí veis, eso sí que son los derechos que se vulneran, los derechos de los votantes, los afiliados y por supuesto los derechos de una fuerza política plenamente democrática y constitucional como es Vox. Y bueno, cerramos este segundo vídeo de 1 de abril muy breve con el último bulo de La Sexta, que por supuesto no nos debe de sorprender, porque si algo sabe hacer La Sexta son montar bulos o hacer montajes. Nos decían en Twitter: regalito gráfico de La Sexta que os traigo, disfruten, porque estaréis viendo en este caso el gráfico con la evolución histórica del IPC de España. Y bueno, veis ahí en el 85, en el 90, en el 95, en el 2000, y nos ponen en el 2021 un IPC del 6,5%, poniendo un gráfico que, vamos, si lo comparamos con el 6,5 de 1990, pues vemos ahí la clara manipulación para dar a entender que en 2021, bueno, pues el IPC era bajillo y ahora el 9,8, pues poca altura tendría ese gráfico. Qué vergüenza. Y por supuesto es una gilipollez, porque cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de la manipulación. Pero ¿qué pasa? Pues que hay mucha gente que está viendo la tele y ve simplemente los gráficos, a lo mejor pues, tampoco le presta mucha atención y ve simplemente lo visual, es decir, no el número, sino el grueso del gráfico, y dice, coño, pues no estamos tan mal en comparación con otros años. Y eso es lo preocupante. Pero bueno, ya igual, La Sexta ha aprendido de su hermana Televisión Espantosa. ¿Recordáis este vergonzoso gráfico de la caída del PIB? También completamente manipulado, ¿no?, por parte de Ana Pastor. O cuando lo comparaban con Alemania, con Francia, con Italia, y veis ahí como los números de la gráfica eran distintos. Es decir, en Alemania era 1, 2, 3, 4, mientras que España era 2, 4, 6, 8, para dar a entender que en este caso la gráfica era muy similar, ¿no? Como digo, La Sexta habrá perdido de Televisión Espantosa. Y bueno, veis ahí en Twitter cómo le respondían: seguís sin rectificar bien, La Sexta puso en pie del gráfico, en el pie del gráfico 9,8, y decís que ya está rectificado y ponéis 6,5, venga hombre, manipuladores. Y veis ahí la altura del gráfico del 6,5, como tenía que ser y no como la marcan en amarillo, y luego al lado el 9,8, que es el brutal crecimiento del IPC sin que el gobierno de Pedro Sánchez, que es el único responsable, no adopte ninguna medida para paliar la ruina económica que está sufriendo todo el país. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo breve vídeo de viernes 1 de abril. Como siempre, si os ha gustado, le podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.